Días para todos y todas. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión, ya nuestra novena sesión en este diplomado. Agradecerles por el compromiso, la puntualidad. Hoy tenemos una sesión muy importante. Como quiera que el eje central de nuestra tarea es la pedagogía. Entonces hoy vamos a estar acompañados del profesor Miguel Ángel Pardo, que ya va a ser presentado por nuestro tutor de esta semana, Gustavo Adolfo Barreiro. Profe Gustavito, tiene su merced la palabra. Muchas gracias, Ana María. Buen día para todos y todas. Pues contento de llegar a la novena semana, nuestro diplomado de formación política y sindical FECODE, Universidad Pedagógica Nacional. Vamos a realizar la videoconferencia con la lógica, la dinámica que siempre hemos hecho, una intervención, un saludo inicial. Hoy lo va a hacer el saludo inicial nuestra compañera Luz Aida, porque la compañera Isabel tiene dificultades de salud, tiene una cita médica. Entonces, el saludo lo va a hacer la compañera Luz Aida. Luego, el compañero Miguel nos va a acompañar a disertar sobre el tema de reformas educativas, Ley 115, sus alcances, retrocesos y perspectivas. Entonces, compañera Luz Aida, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Reciban un cordial y fraternal saludo en nombre de nuestra querida ejecutiva Isabel Olaya Cuero, quien el día de hoy pues no nos puede acompañar debido a que debe asistir a una cita médica. Pero entonces ella les envía un saludo muy fraternal y les dice que sigan así de juiciosos, que para los compañeros que han venido asistiendo muy formalmente los sábados, quienes están al día con sus tareas, y también para quienes pues no han podido cumplir con esos compromisos, los invita fraternalmente a que hablen con sus tutores. La temática de hoy muy importante, como ya nos lo decía Anita, ya que la pedagogía pues es nuestra razón de ser. Ser maestros y maestras es lo que nos identifica inclusive pues como personas. Entonces, darle rápidamente yo creo la palabra al profe Miguel para que nos amplíe esta temática tan importante donde nos vamos a encontrar, pues vamos a poder identificar cómo estos modelos, como el modelo neoliberal ha afectado grandemente a la educación pública y por qué pues nuestra federación abandera la lucha precisamente para fortalecer ese sistema educativo que responda a las expectativas de la formación de sujetos críticos y solidarios, pues conscientes de esta sociedad. Muchas gracias. Profe Miguel Ángel, bienvenido. O profe Gustavito, que me imagino va a hacerle la introducción al profe Miguel. Bien, muchas gracias, Luz Aida. Un abrazo fraterno para nuestra compañera Isabel Olaya Cuero, secretaria de Escuela Sindical y Organización. Compañero Miguel Ángel, bienvenido. El compañero Miguel Ángel entonces nos va a acompañar en una media hora de disertación, luego viene el espacio de las preguntas y él finalmente hará una intervención para tratar de responder las diversas inquietudes que ustedes hayan planteado a través del chat o a través de la participación en vivo que se tiene dentro de la dinámica de nuestra videoconferencia. Compañero Miguel Ángel, sabemos de que usted está muy ocupado el día de hoy, va a participar de esta misma experiencia en la ADE, que creo que empieza hoy esta experiencia. Entonces, sin más preámbulos, bienvenido, un abrazo fraterno y tiene usted la palabra, compañero Miguel Ángel. Bueno, un saludo vital, fraternal y pedagógico a todos los colegas, compañeros y compañeras que están muy juiciosos cada sábado aquí en este diplomado organizado entre la gloriosa Universidad Pedagógica Nacional, no digo dónde soy egresado, y el diplomado y la Escuela Sindical de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación FECODE. Tal como lo anotaba Gustavo, es cierto, hoy también esta experiencia ya se replica y se inicia en la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación ADE. Un saludo al equipo de la Escuela Sindical y a los compañeros
directivos que nos acompañan. Bueno, en estos minutos entonces vamos a plantear este tema tan importante de las reformas educativas. Ya en el módulo está planteado los diferentes artículos de la revista Educación y Cultura y otras bibliografías que hay para poder también trabajar este tema. Las reformas educativas en Colombia y la lucha que hemos librado por una política educativa pública avanzada son herencias y asuntos pendientes de lo que fueron las propuestas y materialización, por supuesto, en los países más avanzados de las revoluciones democrático-burguesas. Es decir, estas propuestas sobre el papel de la educación y sobre cuáles son los ejes de una reforma educativa que permita avanzar a la nación y a las naciones y desarrollar el bien y garantizar el bienestar de la población, por supuesto, son producto de una lucha que viene desde la época del Renacimiento y que se ha convertido en una propuesta cada vez mucho más elevada en su contenido y por supuesto en su lucha por la materialización desde la época del Renacimiento y pasando obviamente por toda la época de las revoluciones democrático-burguesas, la más profunda, aunque no la primera, la Revolución Francesa, y porque ustedes saben que previamente incluso fue la Revolución de Independencia de Estados Unidos y la Revolución Burguesa Inglesa, y en ese orden de ideas, todo este proceso ha señalado cuando la burguesía estaba como una clase revolucionaria en ascenso, hizo unos planteamientos sobre el tema educativo y en torno al tema del conocimiento, pues que se convirtieron en aporte para la humanidad, para la humanidad y para los diferentes sistemas y modos de producción que vinieron el socialismo, por supuesto con unas diferencias y unos aportes que va a hacer el movimiento obrero a esas propuestas. Digamos que lo primero que establece pues la burguesía en su estado revolucionario entre finales del siglo XIII y especialmente en el siglo XV, es la necesidad de terminar el divorcio entre la producción y el conocimiento. En ese orden de ideas, pues se trataba nada menos ni nada más que señalar que el desarrollo de los países estaba en ese momento sobre la base de de retomar el conocimiento que la humanidad había desarrollado hasta el momento, apropiarlo y con base de él en generar nuevo conocimiento. Así es que se desarrollan las fuerzas productivas que impulsan la burguesía en una batalla, digamos, una batalla muy dura contra la concepción feudal que establecía pues que la función social de la educación principal, siempre habrán dos funciones, la principal estaba remitida a garantizar el papel ideológico para que el sistema se mantuviera. Entonces, lo que hacía entonces la educación en la época feudal era, por supuesto, estar alrededor de la fe, y en ese orden de ideas, cualquier intención de impulsar o desarrollar el conocimiento, especialmente el científico, era castigado con la hoguera, acusado de brujería y, por supuesto, perseguido y con el cepo y todas las cosas que nosotros tenemos conocimiento. Entonces, lo que plantea la burguesía es un papel nuevo para la escuela, y señala que la escuela debe contribuir a la sociedad aportándole una masa crítica
que más adelante se constituirá masa crítica de bachilleres, de técnicos, de tecnólogos, de profesionales, de científicos que apropiándose del conocimiento más avanzado y con base en él, genere conocimiento con el propósito de desarrollar las fuerzas productivas. Y de eso no se hubiera podido desarrollar el capitalismo. Ahora bien, los trabajadores no solamente nos hemos quedado en ese aporte, hemos planteado que el aspecto central, además de desarrollar las fuerzas productivas, para nosotros está en garantizar el bienestar de la población. Esta es una diferencia que es sustancial y que hace, es el aporte que hace la clase obrera también como cuando emerge como una fuerza revolucionaria en la sociedad. Y eso se puede observar pues en la concepción sobre la creación de las máquinas. Entonces, la máquina, que es una aplicación del conocimiento científico, y cuando se convierte en máquina ya es tecnología, esa concepción de ser una máquina pues implica para la burguesía pues reemplazar cientos de obreros y a los que necesita para operarla, simplemente para ellos es sobreexplotar su fuerza de trabajo. La diferencia de los trabajadores es el bienestar, y en ese orden de ideas pues la creación y el avance de las máquinas pues tiene que tener es que haya menos esfuerzo, haya más producción y haya más tiempo para concretar lo que los héroes del primero de mayo, los héroes, los obreros norteamericanos que fueron ahorcados plantearon los 3-8, es decir, que haya más tiempo para el descanso y para el estudio. Se plantearon entonces 8, 8 y 8, 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio y 8 horas de disfrute. Y entonces para nosotros la máquina tiene que tener es la característica que la población pueda disfrutar más y pueda producir con menos esfuerzo. Como también pues todo el conocimiento que se produzca, por ejemplo, en salud, y se consigan las vacunas, pues sea para garantizar el bienestar de la población. Entonces, ahí hay unas diferencias sustanciales que hemos venido desarrollando. Pero lo cierto es que unos y otros defendemos que la escuela tiene esa función, la función de garantizar en la sociedad esa masa crítica de la cual hemos hablado. Y en ese orden de ideas, las revoluciones burguesas plantearon por lo menos plantearon unos ejes de una política educativa avanzada frente a la época feudal y a todo lo que se desarrollaba en ese momento, y que también los trabajadores hemos desde el sector educativo desarrollado y fortalecido. Un primer eje, entonces, que plantearon desde el principio era la necesidad del derecho a la educación a la mayor parte de la población, versus en la época feudal, que era básicamente un asunto de la élite. Nosotros pues defendemos el derecho a la educación desde todas las edades, de todas las edades, y a pesar de que la burguesía pues va hasta donde la economía le permita, pues los trabajadores hemos impulsado más ese criterio de universalización de la educación, del derecho a la educación, que para nosotros en este caso lo hemos defendido desde los 3 grados de desde el nacimiento, por supuesto, hasta lo que hemos llamado de la cuna a la tumba, como se ha escuchado permanentemente. Entonces, digamos, aquí hay un primer asunto, y es un asunto que nosotros asumimos esa herencia, pero con una decisión mucho mayor y una dimensión mayor. Dos, por el tema del papel de conocimiento. Ese es un segundo eje de política educativa que lo acabo de señalar. Apropiarse del conocimiento y generar el conocimiento más avanzado para el desarrollo de las naciones, pero nosotros hacemos énfasis también en el del bienestar de la población. Y tres, por supuesto, el tema de la dignificación de la labor pedagógica para todos y todas los integrantes de la comunidad educativa. Este último, que digamos, la escuela, la infraestructura, el profesorado, la formación,
todo lo que implica la labor pedagógica en condiciones dignas para niños, niñas y jóvenes, ha sido una consigna que bien impulsada de la burguesía en su época revolucionaria, pero que ha sido asumida por los trabajadores precisamente porque la burguesía, especialmente en la etapa neoliberal, ha abandonado este criterio que ella misma impulsó como cuando era fuerza revolucionaria. Entonces, digamos, aquí hay tres asuntos claves, ejes de política educativa, que hoy están más apropiados por los trabajadores, obviamente en este caso por la Federación Colombiana de Trabajo y Trabajo de la Educación, FECODE, y es los tres. Universalización de la educación, es decir, educación, derecho a la educación para todas las edades de la población, para toda la población en todas sus edades. Dos, el papel del conocimiento como uno de los principales medios de desarrollo y de bienestar. Y tres, la dignificación de la labor pedagógica para todos los integrantes de la comunidad educativa. Y estos tres criterios pues tienen dos sustentos, sin los cuales no se hubiera podido plantear. Uno, el aporte de la revolución burguesa, especialmente la francesa en 1794, que establece que no hay otra institución social capaz, salvo el Estado, de garantizar el derecho a la educación y la salud. Esto no es un principio del socialismo. Ahora, lo que pasa es que los trabajadores y las nuevas y el socialismo se planteó desarrollarlo. Este es en principio un asunto que tiene que ver con un planteamiento de la burguesía. Por eso, todo esto que hoy dice la extrema derecha, pues plantearse la educación pública, gratuita, universal, es una consigna de atenidos, pues es contrario, y lo que fija es un criterio oscurantista de que no exista el derecho a la educación. Entonces, un punto clave es el tema de la financiación, y eso va para todo, para salud y para educación, porque no sé por qué en algunas partes se plantea que nosotros podemos administrar la salud, y entonces es como si nosotros diéramos, asumamos los colegios en concesión. No, esos derechos deben ser materializados con financiación estatal y porque la única institución capaz para ello es, repito, el Estado. Y el segundo sustento para garantizar estos ejes de política educativa pública es el sustento es precisamente el sustento de la libertad de cátedra, la autonomía, la democracia, y que sean los estudiantes y profesores que determinen el rumbo académico. ¿Cuándo levanta la burguesía esto? Pues la libertad de cátedra es la expresión de la democracia en el campo de la educación y la cultura. Y es la posibilidad de que los maestros y maestras sustenten sus puntos de vista, obviamente hoy basados en sustentos científicos, sin que eso le cueste la hoguera o le cueste la destitución o la desvinculación laboral, como ocurría en Colombia antes de 1979. Y en ese orden de ideas, esto es absolutamente clave, porque si no hay libertad de cátedra, no puede avanzar el conocimiento en ninguna sociedad. Entonces, la libertad de cátedra, la levanta de la burguesía, es como también que las instituciones sean autónomas para impulsar y para determinar el rumbo académico, pues porque había una contradicción todavía. La burguesía surge en el marco todavía de las monarquías absolutas y del feudalismo y en la concepción feudal, y pues la iglesia tenía el peso del control de la dirección de lo que se enseñaba y lo que no se podía enseñar, y en ese orden de ideas había necesidad de levantar esos derechos en ese momento contra la iglesia. Y hace 50 años el gran movimiento estudiantil del 71 lo hizo pues contra la intervención no solamente de la iglesia en las universidades en Colombia, sino también contra el papel de los empresarios, que eran los que planteaban determinar, y las convenios que se firmaban con los gringos, que planteaban que era hasta dónde podían enseñar e investigar las universidades y qué debían hacer. Eso fue una de las causas del estallido del movimiento estudiantil de los años 71. Bueno, en la época que origina todo esto, tiene que ver fundamentalmente con
esta es la dimensión, esta es la importancia histórica y garante del desarrollo en el conocimiento para el desarrollo de las naciones. La conquista de la autonomía, de la democracia en las instituciones educativas y la libertad de cátedra es una conquista que es similar, es hablar de desarrollo y de progreso. El desconocimiento de ellas, obviamente, es todo lo contrario. Dicho esto, pues lo que ha habido en todo este lapso de más de ya 700 años es un pulso por concretar estos aportes de la burguesía revolucionaria con los aportes que han hecho los trabajadores y hemos hecho los trabajadores desde las organizaciones, en este caso desde la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadores de la Educación. Colombia ha tenido esta batalla. Esta batalla se ha reflejado. Paso pues a hacer una enumeración muy rápida. Yo me emociono mucho con estos puntos, entonces me tienen que advertir el tiempo. Y Colombia ha tenido, digamos, unos avances, digamos, que uno puede, y unos logros por parte de la comunidad académica y educativa, es una vez liderada por los maestros, otra por los estudiantes, en los últimos 200 años de república, ¿sí? Uno las puede contar con los dedos de la mano, pero cada una de ellas ha costado sangre, sudor y lágrimas. Y guerras civiles. Entonces, el primer asunto es previo a la independencia. Digamos, hay una corriente tardía se expresa en el territorio de lo que es la colonia de la Nueva Granada. Y eso es tardía porque se impulsa una nueva corriente forzada pues por el atraso español y la necesidad de España de buscar más recursos, que la lidera Mutis y que impulsa una reforma educativa que fue la conocida como de Moreno y Escandón en 1774, que tenía el propósito de acabar con de avanzar en las profesiones, que tenía el propósito de avanzar en el conocimiento, de poner en discusión aquí lo que ya había discutido Europa en todas las debates de Copérnico y Galileo, etcétera. Y por supuesto, esto es una reforma que cae a los 2 años, pero que crea un núcleo científico y un núcleo académico muy importante que va a jugar un papel revolucionario y que junto con el desarrollo de las ciencias sociales va a contribuir a la independencia nacional, especialmente porque demuestra que el país es tan rico a través de las expediciones botánicas que no es España, no es que nosotros dependamos de España, sino que España depende de la riqueza de nosotros. Esta es una verdad que impulsa la causa revolucionaria, porque ya cae esa gran mentira y juega ese papel revolucionario. Después, en la independencia, va a venir un pulso que ha sido permanente y que hasta hoy ha sido entre una propuesta regresiva de reforma educativa y una propuesta de avanzada. Y esas batallas se impulsaron después de la independencia. La primera batalla fue por la creación de un sistema educativo público versus la posición de que las escuelas debían depender de las catedrales, o sea, de la iglesia, etcétera. Y esta es una batalla que va a liderar especialmente General Santander, muy vilipendiado injustamente en la historia de Colombia. Y en ese orden de ideas impulsa reformas tanto en su época vicepresidencial como en la época presidencial después del 30, en ese sentido y en esa dirección. Pero el punto más importante, el punto más revolucionario que ha alcanzado la historia nacional desde un gobierno ha sido la época del predominio de los radicales liberales entre 1848 y 1885, en la cual predominó pues la revolución radical liberal y que los aportes fueron muy importantes. Que se concretó allí, se concreta, no solamente se consolida el sistema educativo, se crea la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, que era el nombre que tenía la República en ese momento, y el prefacio de la creación de la universidad es muy bonito, les recomiendo, eso es un acto administrativo de 1864 sobre la necesidad de desarrollar el país, y se consolida en la creación de las normales en 1876.
antes había habido intentos, es decir, queda en firme un proceso de profesionalización progresivo de los maestros y maestras, y además juega un papel muy importante allí porque lo más revolucionario además, solamente fuera en la separación de la Iglesia del Estado, por supuesto el tema del carácter laico de la educación, y lo más revolucionario es que convocó e invitó a las mujeres de Colombia al rebelarse contra la herencia feudal de estar circunscritas a las labores domésticas y a las atenciones de la maternidad, y vincularse a la sociedad por vía de uno de los medios de producción más revolucionarios, si se puede decir así, que es el conocimiento y la educación. Y esto fue, por supuesto, motivo de guerras civiles, motivo de agresión en ese momento de la Iglesia, señalando que no podía entregársele ese papel ni a los laicos y mucho menos a las mujeres. Y si Colombia amaneció en el siglo XX con un avance importante en la formación de las primeras letras y de la consolidación del sistema de educación primaria, pese a la regeneración y el retroceso y al predominio regresivo y oscuro que hubo entre 1886 y 1930, pues es gracias al papel de ese destacamento de mujeres que no solamente desafiaron la sociedad, pues estas creencias feudales sociales, sino que además se aventuraron a los más alejados territorios donde no había infraestructura escolar y por supuesto no llegaban los salarios a tiempo, y además tenían la oposición del cura del lugar en la mayoría de las partes. Entonces, digamos, este es un papel clave que se juega, y miren ustedes, entonces tenemos sistema educativo público, avanzamos en la libertad de cátedra, avanzamos en la formación, en la profesionalización de la docencia, pero todo ha sido en medio, pues, de los más grandes combates. En el caso y avanzamos pues en temas de la gratuidad. En el caso de la federación asume esta herencia, y entonces aquí entra a jugar la importancia de una organización, la importancia de que una parte de la inteligencia del país esté organizada, ¿sí? Y en el proceso de la lucha por estos criterios de política educativa pública avanzada, la federación se va conformando como tal, y alrededor de esto busca unas pistas que son muy importantes y las logra. La primera de ellas es el Estatuto Docente de 1979. Alguien pensará que los estatutos docentes son un asunto solamente para garantizar el bienestar de los docentes. No es cierto, por supuesto que también. ¿Por qué los maestros debemos estar protegidos por un estatuto? Porque trabajamos con algo que es subversivo por principio, que es el conocimiento. Luego nosotros tenemos que tener la garantía que expresar nuestros puntos de vista académicos, pues no nos va a costar y pedagógicos, por supuesto, no nos va a costar la hoguera o el cepo, como ocurría en la colonia, o la desvinculación laboral o el despido. Y lo que hace el estatuto docente, al lograr la estabilidad laboral, es que el puesto no le cueste al maestro y maestra por decir lo que piensa académica y pedagógicamente. Es decir, el Estatuto del 79 logra materializar la libertad de cátedra y con eso contribuir al desarrollo del conocimiento. Por eso un estatuto docente es un pilar de política educativa pública avanzada. Y además avanza en otro aspecto, otro paso adelante del carácter profesional de la docencia. Entonces el estatuto consolida títulos mínimos para ejercer la docencia, normalistas, y por supuesto avanza hacia lograr que la universalidad del magisterio tenga el título mínimo de licenciado, y posteriormente pues toda la política de formación que tiene que ver para garantizar y avanzar hacia los posgrados.
Este asunto es clave porque es objeto hoy de la ofensiva del régimen, y en ese orden de desprofesionalizar la carrera docente, y en ese orden de ideas, el estatuto juega un papel clave en esto de libertad de cátedra, y en ese orden de ideas, adicionalmente, el carácter profesional de la docencia. Y aquí hay un elemento clave que a veces se discute de manera muy simplista, y es que debe haber una relación entre el más avanzado nivel de formación del maestro y la calidad de vida, que es lo que se sintetiza en un escalafón. Y entonces por eso defendemos desde entonces que los ascensos sobre la base de la formación, del nivel de formación docente, ¿sí? Sobre la base de la experiencia, el título o la producción académica, no y la producción académica. Y en ese orden de ideas, esa es una batalla pues que seguimos dando ante el retroceso frente al que nos impuso el gobierno con el 1278. Entonces, digamos, esta conquista del 79 es clave para la libertad de cátedra, esta conquista es clave para el carácter profesional de la docencia, y el magisterio, con esa posición conquistada, se lanza a una tarea revolucionaria en el campo de la pedagogía. Y es que en el Congreso Federal de 1982 impulsa un movimiento pedagógico nacional. Esto es, bueno, sustancial. El movimiento pedagógico nacional tiene el propósito de plantearse y concretar una política educativa pública avanzada desde la escuela, señalando que la academia no está solo en las universidades, sino también desde la escuela. Y es, por supuesto, un aspecto revolucionario. ¿Por qué se puede desarrollar esto? Primero, porque los maestros podemos empezar a opinar libremente sobre el tema sin que nos cueste el puesto, ya lo había dicho. Y segundo, esto es producto de un movimiento estudiantil y universitario que fue 10 años antes, en el 71, que fue un movimiento que discutió a fondo un aspecto central. No tengo tiempo de desarrollarlo, pero va a ser parte de nuestros paneles en la celebración de los próximos 40 años, en la próxima celebración de los 40 años del movimiento pedagógico en agosto. Y es el movimiento del 71 que se planteó un debate enorme. Si se podían proponer desde los trabajadores, desde la juventud, desde los educadores, reformas educativas antes del cambio del sistema, porque había la consigna que hasta que no cambiara el sistema, no cambiara la educación. Y este movimiento aclaró que no solamente se podía, sino que era necesario que desde los trabajadores planteáramos unas propuestas de reforma educativa, unas propuestas y unos programas y unos puntos programáticos que le servirían a la educación y a la cultura, a la soberanía nacional en el campo de la educación y la cultura. Estos jóvenes del 71 van a ser los dirigentes también muy jóvenes del magisterio, que tienen muy claro el tema y se lanzan ya sobre la base de conquistado el 79 a impulsar el movimiento pedagógico. El movimiento pedagógico, entonces, se desarrolla invitando a todos los sectores académicos de la sociedad, que junto con el magisterio, en esa revolución pedagógica, pudieran ir a plantear una propuesta de política educativa pública. Y tiene su primer reto a los 10 años, cuando una vez se produce la Constitución del 91, entonces se procede a señalar que la Constitución del 91 tiene que desarrollar dos leyes: la Ley Estatutaria de la Educación, que nos la deben, y la Ley General de la Educación. Entonces el reto fue convertir toda esa discusión, sintetizarla en un proyecto de Ley General de Educación. Profesor Miguel, le quedan 10 minutos. Gracias. Pero por favor, alguien prendió el micrófono, además de Gustavo, por supuesto. Entonces, el proyecto de Ley General de Educación es un reto. Y viene una discusión muy interesante. Afortunado soy que entré al Congreso de FECODE de
92 estaba de provisional en esa época, pese que habíamos hecho concursos. Y hay un gran debate que cómo se concreta y la Asamblea Federal de 1992 aprueba un proyecto de ley general de educación para discutirlo y debatirlo con el gobierno. Se hace un paro en el 93 de 5 semanas y las conquistas se logran sintetizar en la ley 115 del 94. No defendemos toda la ley, defendemos las conquistas que fueron muy importantes en la ley 115 del 94, que si fueran defendidas y apropiadas hoy, tendríamos por supuesto un nivel de resistencia mayor a lo que me están planteando aquí, a todo esto de las competencias básicas, los mal llamados derechos básicos de aprendizaje, los estándares y los lineamientos. El aporte nuestro, por fin. Miren toda la historia de 500 y 700 años, nosotros logramos que en la ley 115 del 94 quede establecido que quien determina el rumbo académico de las instituciones son los órganos de gobierno escolar. Y esto es clave, por supuesto, por lo que hemos dicho. La importancia para nosotros el gobierno escolar no es un fin, la democracia no es un fin, la autonomía no es un fin, es un medio para garantizar que la población impulse enseñar lo más avanzado del conocimiento. Y esto es clave para nosotros. Como también logra consignar objetivos y fines de la educación y unas áreas obligatorias que si hoy las defendiéramos a rigor, no hubiera habido posibilidad de que las ilegales y regresivas competencias básicas o las otras expresiones que son enseñar lo mínimo del conocimiento y no lo más avanzado, pudieran haber tenido el suceso de saboteo que hoy han tenido. En esto, creo que hay que señalar que eso ha sido uno de los aportes de la federación y lo que ha venido desde entonces es un pulso entre los gobiernos neoliberales y, por supuesto, la población, la comunidad educativa, y en este caso representada por la federación, para defenderla por un lado por nosotros estas conquistas y todas las logradas por la comunidad educativa y académica versus las que el gobierno quiere retrasar. ¿Por qué el gobierno? Y voy a empezar aquí a aterrizar. ¿Por qué el gobierno? ¿Por qué los gobiernos y el establecimiento viene en una posición de echar para atrás no solamente las conquistas que eran de cuando eran burguesía revolucionaria, sino que adicionalmente las mismas pactadas, como en el caso de la ley 115 con la Federación Colombiana de Educadores? Aquí hay dos aspectos centrales. Uno, el tema, por supuesto, del predominio del régimen neoliberal, pero que el neoliberalismo tiene una expresión en los países del tercer mundo. Está acompañado de la apertura educativa, de la apertura y ahora de los TLC. Y entonces, ¿qué significa eso? Que todo tiene que ser importado. Si usted importa todo, entonces necesita que el país sepa cómo se crean las cosas. Entonces no necesita un sistema educativo público ni un sistema de ciencia y tecnología fuerte, ¿sí? Usted lo que necesita es importar. Luego, no hay necesidad de un sistema educativo desarrollado. Entonces, esa es una concepción propia de la etapa neoliberal que en el tercer mundo tiene un complemento que es el tema de las aperturas económicas y el tema de los tratados de libre comercio, porque se trata de que nosotros tengamos conocimiento, tecnología, etcétera, es para desarrollar las cosas, para crear, elaborar y hacer las cosas. Y en segundo lugar, bueno, y entonces adicionalmente, precisamente es la educación y los derechos como la salud, a donde más apela la banca internacional y nacional para hacer los recortes como lo como ha ocurrido. En los últimos 20 años nos han expropiado 382 billones de pesos con B larga a través del recorte de las transferencias, con dos reformas regresivas constitucionales en el 2001 y el 2007. Y por esos 382 billones, pues le han quitado el derecho o la posibilidad de materializar los derechos de educación, salud, agua potable y saneamiento básico. En el caso nuestro,
202 billones de pesos con B larga a corte de los pesos, del costo del peso en el 2021. Entonces, digamos, ahí hecha mano. Pero hay una, en los últimos años, además de esta concepción propia del neoliberalismo tercermundista, ¿sí? Porque el neoliberalismo de Estados Unidos defiende el proteccionismo. Nosotros defendemos las famosas teorías del libre cambio, de las cuales nosotros importamos todo y no exportamos nada. Entonces, digamos que, o poco. Entonces, digamos, pero en el tema de este establecimiento neoliberal se le suma un régimen oscurantista que se pretende consolidar como fascismo criollo en los últimos años, que se ha llamado el uribismo. Y entonces la concepción ya no solamente es por lo que acabo de decir, sino que la complementa con la necesidad de destruir el sistema educativo público, de volver a plantear que no se necesita de títulos profesionales para ejercer la docencia. Y eso es lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, pero sobre todo en este gobierno, que se propuso con una ofensiva de proyectos de ley muy oscurantista. Por razones de tiempo no los desarrollo, pero más o menos 26 proyectos de ley. Alguien pregunta qué ha hecho FECO y qué han hecho las 34 filiales. Hundir uno a uno esos proyectos de ley, por favor. No teniendo, incluso sobre la base que no tenemos mayoría parlamentaria, contra la libertad de cátedra, contra la autonomía, la democracia y el gobierno escolar, contra el carácter profesional de la docencia, contra la función social de la escuela, contra la existencia del magisterio estatal. Todo eso han sido los proyectos de ley. Solamente menciono uno, el del Home School, que pretendía que un bachiller en la casa reemplazara a un profesional de la docencia en una escuela. ¿El siglo XVII o no? El siglo XVII, volver a que el tema de la educación sea para las élites, o el que no pueda pagar, entonces va y lo hace, y tiene un bachiller en la casa. Entonces, como se educaron incluso algunos de nuestros abuelos. Entonces, digamos que esta es una característica de este régimen, y a pesar de que hemos derrotado todos esos proyectos de ley, pues el gobierno, el régimen los ha vuelto a radicar. Pero la suma de eso es que esos proyectos de ley buscan exponernos en la educación en la época de la regeneración, que fue uno de los periodos más oscuros de la historia nacional entre 1886 y 1930, en la cual el Estado financiaba, pero quien decía que se enseñaba, que no se enseñaba, por supuesto, era la iglesia. Y ahora lo que quieren es que sean las confesiones religiosas las que utilicen a discreción los recursos del presupuesto público en educación, o las cajas de compensación, y se suprima la función social de la escuela, que fue creada para esto, no puede ser relevada por otras instituciones, y se suprima y se disuelva el magisterio estatal, con lo que implica eso para el ejercicio de la libertad de cátedra, la autonomía, la democracia y cualquier estatuto docente que no existen, que es el proyecto fundamentalmente de la señora Cabal. Entonces, hay dos asuntos que son impulsados por el establecimiento neoliberal aperturista, y por supuesto por el régimen oscurantista fascista, y es ponernos en el siglo XVII en materia de educación. Yo termino con dos asuntos. El primero, señalar que en el caso de Colombia hay una característica diferente al resto de los países de América Latina, y es el conflicto interno. Y cuando las organizaciones armadas de los extremos y las fuerzas regulares tomaron la decisión de convertir el campus universitario y la escuela en campos de batalla armada, pues que fue en la década de los 80, el movimiento pedagógico respondió desde la Federación Colombiana de Educadores con el proyecto Escuela Territorio de Paz, que por supuesto debe ser fortalecido y afianzado precisamente en este momento, frente a un régimen que se posesionó diciendo que había que certirse los acuerdos de paz, que había que acabar con la JEP y con FECODE con nombre y apellido propio. Y si uno hace un balance hoy de qué ha hecho FECODE y las 34 filiales,
es nada menos y nada más que sobrevivir a una sentencia de muerte desde un régimen que tiene el poder del Estado, tanto del gobierno como la mayoría del Congreso, como las Fuerzas Armadas, como los órganos de control, todo, y no pudieron acabar con la Federación Colombiana de Trabajo y Trabajo de Educación y todo lo que nosotros defendemos. Entonces, esto es absolutamente clave. Por eso nuestra insistencia en que hay que concentrarnos en evitar que la dictadura se consolide y se prorrogue, y por eso el debate electoral presidencial es diferente en cuanto a su importancia del resto de los momentos, y estamos pues en 1900, a unas semanas de poder transformar la historia en ese sentido, inclinando la balanza a favor de las fuerzas democráticas y el Estado social de derecho. Nosotros, compañeros y compañeras, pues termino con esto, hemos planteado al equipo programático y hemos defendido en este debate presidencial estos tres ejes de política educativa, y por supuesto que se deben expresar por lo menos en unos 7 asuntos que son compromisos y deben ser compromiso de las fuerzas alternativas, especialmente la mayor opción que encabeza el senador Gustavo Petro, y es el tema de, en primer lugar, tiene que haber un compromiso que toda esta propuesta de política educativa se exprese en primer lugar, uno, sobre la base de defender la vida contra todo este proceso de estigmatización, de amenaza al magisterio, a los líderes de ciencias sociales y pedagógicos. Dos, por supuesto, de una escuela de la presencialidad que salvaguarde la vida y la salud y la educación en condiciones dignas, versus lo que ha ocurrido pues en todo el proceso de premeditación y alevosía de un retorno sin condiciones. Hoy la comunidad se moviliza. 3, materializar el derecho a la educación con la financiación estatal adecuada a la propuesta de reforma constitucional. 4, garantizar el ejercicio de las libertades académicas, como la libertad de cátedra, los derechos a la autonomía y la democracia escolar, el funcionamiento de las juntas de educación, de los foros educativos y de los gobiernos escolares. 5, el tema de la dignificación de la profesión sobre la base de concretar el estatuto docente. 6, la defensa del fondo de prestaciones. Y 7, las libertades sindicales. Estos 7 puntos están siendo planteados por la federación. Hay muchos más, no hay razón, y por supuesto un punto de referencia, y es que hay que respetar los acuerdos suscritos entre los y los gobiernos, porque son síntesis de política educativa pública, y por supuesto defender las conquistas de la ley 115 del 94. Entonces digamos que esto tiene que ser referencia sobre el particular. Hay otros puntos sobre el tema de inclusión, de educación básica, educación media y técnica, de no educación, de educación rural, de educación de jóvenes, adultos, de las áreas que pues no alcanzamos a desarrollar, pero sobre el particular también, y sobre el preescolar de 3 grados, que sobre el particular hay acuerdos en lo fundamental. Estamos defendiendo estos criterios, y en ese sentido, colegas, en este momento es el efecto práctico de este diplomado en estos puntos, es que toda esta memoria y todos estos aportes se puedan convertir en fuerza motriz y vital argumentativa para lograr transformar a Colombia en el debate electoral el próximo 29 de mayo. Muchas gracias a todos y todas. A usted, profesor Miguel, muchas gracias. Tenemos 101 participantes en este momento en la sala, y a continuación con nosotros la compañera Ana María para hacer la sesión de preguntas. Compañera Ana María, tiene usted la palabra. Gracias, Gustavito. Vamos a desarrollarlo con la misma mecánica, Luzaida y yo. Y vamos a iniciar con una pregunta que plantea la profe Claudia Ladino, y es cómo se circunscriben los estándares y los derechos básicos de aprendizaje en la libertad de cátedra. Pregunta el profe Orlando: muy buena la disertación. ¿Considera usted positiva o negativa la incursión de profesionales no normalistas o licenciados en educación al ejercicio de la profesión docente?
Para la participación con vos, la compañera Betty Astrid Paipa Zorro, por favor. Compañera Betty, ¿se encuentra en sala? Compañero Andrés Mauricio Espina Paivas. Compañero Andrés Mauricio Espina. Pregunta la profe Adelaida, ¿cómo logramos apropiarnos de la ley 115 y a la par no participamos en evaluar para avanzar? Compañera Jenny María Solís Roa. Sí, buenos días, soy Jenny yo. María Solís. Adelante, mi profe, No, ¿tienes un yo soy minutico? bien, soy Betty Astrid Paipa Zorro. La pregunta va para saber cómo podríamos mediar 2277 y 1278, ese estatuto único de los cambios que tendrían los más sustanciales, tendrían que ver con la evaluación, pero es que otro cambio pues sería lesivo para nosotros, que tendríamos que, pues ellos pierden como nosotros perdemos, 2277 como 1278. Entonces, ¿qué cambios tendrían sustanciales para esa financiación y que estuviéramos todos como regulados o en la misma línea? Gracias. Gracias a ti, Pregu- profe. Gracias, profe. Pregunta la profe Susana, ¿qué explicación se le puede dar a que muchos docentes que laboran en colegios públicos tienen a sus hijos estudiando en colegios privados? Compañera Leide Isole Ortiz Martínez. Compañera Leide Isole. O compañera Mabel Lago Sánchez. Pregunta el profe John, ¿las pruebas estándares invisibilizan los contextos educativos? Como no están 4 compañeros, entonces damos 4 participaciones con vos de quienes levantaron la manito. Entonces, profe Orlando David, tiene usted la palabra, un minutico. Profe Orlando David. Sí, muy buenos días, Aida. Aquí nuevamente retomando las actividades. Lástima la falla anterior en el encuentro pasado. Bueno, mi pregunta es muy concreta. Resulta de que a través de las reformas educativas que cada día lo que hacen es volver más precarias las condiciones para ejercer la labor, se dio la oportunidad que muchos docentes que no son licenciados o que no son normalistas incursionen en la docencia. Pero hay que reconocer que de pronto son muy buenos profesionales, son excelentes pero profesionales, pero tienen dificultades para transmitir el conocimiento. ¿Cómo podría, desde la FECODE, establecer unas normas y unas reglas de capacitación precisa para que estos compañeros que no reúnen las condiciones de formación docente puedan permanecer y continuar dentro del proceso y el sistema laboral docente colombiano? Gracias, profe. Pregunta el profe John, ¿la evaluación de desempeño es un producto de las pruebas estándares? Profe Susana Urrea. Profe Susana. Bueno, Un minutico, mi profe. muy interesante el tema. Pero le voy a robar un segundito para decirle al profesor Gustavo Adolfo Barreiro por qué está bravo conmigo y no me contesta. Y que se explique, Gustavo. Lo necesito. No, Después compañero, después de la videoconferencia hablamos. bueno, muchas gracias. Compañero, lo que pasa es que a mí me preocupa mucho lo que es estándares, los indicadores de logro, bueno, eso voy a cambiar de bata a la loca, eso era lo mismo. Y nos ha entorpecido mucho la respuesta a los estudiantes. Les voy a decir por qué. Porque ya nos dedicamos solamente a hablar de estándares y enseñarles sobre lo que pregunta el ICFES, lo que pregunta las pruebas a ver, y nos despreocupamos de todas las otras áreas tan importantes como fortalecer la democracia, lo de las ciencias, lo de construcción de ciudadanía.
es en la medida en que todos estamos buscando, pues yo hice parte de la comunidad educativa y era que solamente que respondieran bien esos estándares básicos para poder que tuviéramos un estatus y nos diferenciáramos de otros colegios que no enseñan eso. Y 15 segunditos, mi profe. sí, nos hemos dedicado a eso. Eso, yo creo que eso es la peor vulneración a la educación pública y, en Colombia y en el mundo, es solamente dar respuesta a esos estándares tan perversos para la educación, para los estudiantes. Gracias, mi profe. Muchas gracias. Pregunta la profe Esperanza García. Profe Miguel, es importante pensar en incluir en nuestra lucha de profesionalización docente que solo puedan presentarse licenciados en educación. Pregunta la profe Dilsa. Buenos días. Muy interesante y apropiada la presentación. Si el conocimiento es algo subversivo, como acertadamente lo propone el profe Miguel, ¿cómo logramos que los docentes orientemos la configuración del pensamiento crítico y vayamos más allá de los estándares dados por el Ministerio de Educación? Compañero Daniel Edison. Gutiérrez. Sí, muy buenos días. ¿Cómo han estado? Minutico, mi profe. Bien. Claro, sí, señora. Más que todo, una pregunta es una apreciación. Si nosotros estamos hablando de profesionalización docente y estamos tratando de mejorar día tras día, entonces yo creería que independiente de si somos o no somos licenciados, yo creo que la profesión va por dentro, ¿cierto? La profesión va más en el gusto, en el placer de educar y enseñar y, digamos, como reconocer que somos agentes de cambio. Entonces, la pregunta sería, si nosotros estamos evaluados interna y externamente, digamos, como que llegaron al manual de funciones y lo pusieron ahí sin, creo que, consultarnos. La pregunta es, ¿cómo se ejercería esa libertad de cátedra que tanto a veces nosotros hablamos en los colegios, pero que muchas veces se ven coartado por este tipo de acciones? Muchas gracias. A ti, mi profe, gracias. Muchas gracias, profe. Pregunta el profe Jesús Gonzalo Quinn. ¿Cuáles son los aspectos de la ley 115 que no se han logrado cumplir a la fecha de hoy? Pregunta la profe Claudia Ladino. ¿Es la formatitis una estrategia de privatización de la educación? Finalizamos participación con vos con el profe John Jairo González. Profe John Jairo, un minutito. Un cordial saludo a todas y todos. Me preocupa mucho sobre el decreto 1421 de inclusión, atención a niños con discapacidad. El gobierno colombiano nos incluye en nuestro sistema educativo darle formación a estos niños que de pronto pues tienen esas discapacidades que son muy profundas en muchos casos y que prácticamente no son competencia de nuestro sistema educativo y que merman nuestros resultados. Entonces, ¿cómo hacer frente a estos decretos que lesionan el sistema educativo y que no dan los recursos en infraestructura, en recursos humanos y que fácilmente pues están acabando con el sistema educativo público? Y miremos que nos ponen en desventaja a los colegios sin concesión y privados. Entonces deberíamos de tomar cartas en el asunto frente a este aspecto y hacer un reclamo fuerte desde FECODE al gobierno nacional. Gracias. Gracias, profe. Pregunta Andrés Mora, ¿cuáles son las apuestas y luchas actuales en torno a ese mismo propósito de universalizar el derecho a la educación? Pregunta el profe Carlos Galván. ¿Qué se proyecta desde la Federación para la modificación de dichas pruebas, refiriéndose a las pruebas estandarizadas y la utilización de los resultados para la implementación de las políticas de gobierno? Pregunta el profe Jesús Gonzalo, ¿cuáles fueron, desde el movimiento pedagógico, cuáles fueron los aportes del movimiento pedagógico a la educación popular? Y queda una palabrita por vos, Luz, o terminó acá en el chat. Ya terminamos participación con vos, tus 5 Listo. compañeros. Pregunta la profe Lady Layton,
Así como se han alcanzado logros en materia de libertad de cátedra y derecho a la permanencia en la carrera docente, ¿existe alguna forma que como docente me proteja o apoye a la hora de desarrollar estudios de posgrado? Es decir, algún acuerdo que me permita negociar mi responsabilidad como docente en la escuela y mi participación en procesos educativos propios. Bueno, hay preguntas largas. El resto pues son comentarios frente a la exposición. Profe Miguel, ha hecho usted un ejercicio maravilloso de sintetizar la historia de la educación. Seguramente hará lo mismo para responder estas preguntas. Bueno, chicos y chicas, muchachada de todas las edades. Bueno, ahí las preguntas todas son muy interesantes. De pronto no las voy a alcanzar a responder todas, pero aspiro a sintetizar. Hay una relación evidentemente enorme es preciso y reitero, entre esa concepción del establecimiento de no necesitar de un sistema educativo ni de ciencia y tecnología avanzado, porque plantea que todo se debe importar. Entonces, cuando usted todo lo importa, no hay ningún esfuerzo de impulso de ciencia básica, ni mucho menos de convertir esa ciencia básica en tecnología para poder desarrollar el campo, la agricultura, la industria, etcétera. Y por esa razón, el sistema educativo público que se propone es un sistema educativo público que retroceda a los tiempos del precapitalismo. Entonces, todo esto que se denomina estándares, todo esto que se han denominado de manera cínica, diría yo, derechos básicos de aprendizaje, competencias básicas, busca es cómo enseñar lo mínimo, precisamente por eso, porque la sociedad no depende del sistema educativo en Colombia. Eso es un asunto que se observa. Y entonces, esa es parte de la concepción. Por eso, la importancia para confrontar eso es las áreas obligatorias y fundamentales que quedaron consignadas en la ley 115 y que son ley. Es decir, las competencias básicas no solamente han sido regresivas, sino ilegales, porque están tratadas de normatizar para volverlas legales, pero lo que predomina es lo de la ley 115 del 94, en la cual la forma de decir o hacer con un lineamiento, con un estándar, etcétera, puede ser una sugerencia del ministerio, pero quien determina el rumbo académico en el ejercicio de la libertad, de la autonomía, es el maestro y, por supuesto, en el gobierno, en el marco después del PEI y del gobierno escolar. Esa es la resistencia. La resistencia está normatizada incluso en la ley 115 del 94. ¿Cómo volver eso apropiación? ¿Sí? ¿Cómo volver eso apropiación? Porque nosotros decimos, ¿cómo lo apropiamos? Sí, que hagamos las escuelas sindicales, los diplomados, etcétera. Eso cuenta. Pero mientras el movimiento pedagógico no se metan los maestros otra vez y las maestras, no va a haber forma. Entonces, ahora que estamos en modo congreso, tercer congreso pedagógico, hago la cuña, por supuesto, ¿no? Tercer congreso pedagógico, vamos a hacer, hay algunas novedades que nos interesan impulsar. Una de ellas, por supuesto, pues tiene que ver con lo que hemos hablado de la Escuela Territorio de Paz frente al tema de la agresión contra la inteligencia del país que está representada en la escuela pública, en el sistema educativo público y en la federación. Pero la otra, para nosotros que es muy importante, para nosotros, se me fue la paloma, miércoles, ahí se me fue la paloma. Decía que para nosotros esta experiencia de apropiación, en las novedades del Congreso, ya la retomo, en las novedades del Congreso, ¿qué estamos proponiendo? Estamos proponiendo que los maestros de preescolar nos organicemos, los de inclusión, los de matemáticas, los de historia. La base de esa organización son los círculos pedagógicos en los centros de estudios e investigaciones docentes. Pero hay que convocar
y eso es parte de lo que es el esfuerzo que va a hacer el Congreso, el proceso hacia el Congreso Nacional. Hay que convocar y volver nacional el encuentro de los compañeros de preescolar, los compañeros de inclusión, los compañeros de educación rural, los compañeros de educación, porque desde pues uno puede conocer muchas cosas, pero el que está en la trinchera sabe, la trinchera académica, me explico bien. Y en ese orden de ideas vamos a convocar ahorita en mayo, la tercera semana, a los colegas de preescolar, de inclusión. Vamos a fijar unos días, tenemos como unas 16 convocatorias en 1 o 2 semanas, y el propósito es que los círculos, las experiencias alternativas que hay sobre preescolar, sobre inclusión, sobre educación rural, pues se vayan viendo a nivel nacional, organicen una agenda que, digamos, tengan como 3 puntos. La primera, cómo aportar colectivamente, porque el conocimiento es colectivo, desde su propia, de lo que es propio de su conocimiento. 2, cómo aportar desde ahí a la política educativa pública. Pongo el caso de preescolar. Son 3 grados de preescolar, no es primera infancia. Eso es lo que hemos defendido, ¿sí? Claro, nosotros defendemos desde el año 0, pero de los 3 grados de preescolar, de jardín y prejardín y transición, lo defendemos en los colegios, no fuera de los colegios. Y eso tiene un aporte político educativa pública y tiene que tener un sustento en la pedagógico. Entonces las 2 cosas son claves. Entonces, bueno, la idea es que finalmente eso termine en unas redes nacionales, y fíjense ustedes que desde ahí se construye política educativa pública y volvemos a retomar y a vitalizar. Bueno, además, en los 40 años del movimiento pedagógico, que va a ser en el 18 y 19 de agosto, bueno, estamos precisando la fecha por el sitio, pero la fecha está votada por el Ejecutivo. Allí vamos a hacer precisamente estos asuntos de memoria sobre el movimiento pedagógico, cómo nació, y los retos, y pues paneles sobre el movimiento estudiantil, el 71, etcétera. Entonces, digamos, nos ha tocado muy duro porque nosotros empezamos a hacer el congreso desde que empezamos este último periodo del Ejecutivo, que nos cayó pandemia, hicimos paros nacionales, etcétera, y estamos sintetizando por lo menos lo que más priorice. Y eso es lo que queremos, que se nos metamos todos. Voy a decir algo que no dependa el ingreso mucho que los maestros entren a la organización también porque quieren aportar desde su especialidad. Y eso no depende de la milimetría política. Bueno, y el otro aspecto que quiero tocar aquí es el tema de la profesión y el estatuto docente. Mire, nosotros tenemos que señalar una cosa, pues en primer lugar, lo importante de todo siempre ha sido el conocimiento específico, o física, o matemática, etcétera. Y lo que pretendemos es un rigor sobre el particular. Pero el hecho de que uno sea físico no quiere decir que sea maestro en física. Entonces, tiene que tener los dos componentes, ser especialista, es conocer la física, ¿sí? Y saber cómo se enseña. Porque si eso no lo diferenciamos, entonces pasa lo que nos estaban proponiendo hace mucho tiempo aquí, que como el maestro sabe leer y escribir, no necesitarán maestros de español, o como si el maestro maneja bien el computador, no se necesitarán maestros de tecnología e informática. No, necesitamos, por supuesto, cómo. Entonces nosotros sí creemos que son los 2 asuntos previo al ingreso, y lo estamos defendiendo versus lo del estatuto docente. Ahora, si uno sabe mucho de pedagogía, pero no tiene el conocimiento de la disciplina, pues no va a tener la habilidad para convertir en pedagogía, pues en cómo enseñar lo más avanzado de la física, por decirlo de alguna manera. Entonces, digamos, este es un aspecto para nosotros absolutamente clave, que debe ser previo a la convocatoria de concurso, y es parte de las discusiones. Y eso va ligado a varias cosas, a la formación permanente y a la formación pregradual. Entonces, uno de los asuntos que hoy ocurren, incluso en las universidades públicas, es que el presupuesto de inversión para un estudiante de pregrado de ingeniería es 120% mayor que para un estudiante que se prepara para licenciatura. Eso hay que cambiarlo, ¿sí? Y la formación permanente, o sea, ya en ejercicio,
No es un estímulo, como dice el 278, sino como lo reivindicamos del 2277, que es un derecho y debe ser permanente. No solamente es un derecho de los maestros, sino es un derecho de la nación, que la masa crítica esté permanentemente, lo más actualizado posible para el desarrollo nacional. Es un derecho de la nación. Y en la masa crítica hacemos parte de los maestros. Y si los maestros, que somos parte de la masa crítica, no estamos actualizados, por lo menos, en lo que es lo más avanzado del conocimiento, pues eso es un símbolo de atraso y una condena al atraso al país. Entonces, la formación permanente es un derecho de los maestros, pero es un derecho de la nación que se materializa es con la financiación estatal de ella, y que el propósito nuestro y lo que le hemos propuesto a este gobierno anterior, a este y los anteriores, pero en este es una propuesta de una política pública de formación docente, implica, por supuesto, no solamente el apoyo a los posgrados, sino adicionalmente esos maestros posgraduados que no han cumplido con los 11 apoyos que logramos en la negociación del 2019, sino los 11.000, 2.000 y pico, sino que eso implica, por supuesto, materializarlo en asuntos tan claves como el tema de la formación permanente, y eso con los posgrados, con las maestrías, etcétera, y que deben haber los tiempos para ello, que son las comisiones de estudio. Hemos logrado solamente en Bogotá comisiones de estudio para los colegas del 1278 por una iniciativa que tuvimos desde la ADE y un gobierno alternativo que le dio la posibilidad a concretarlo, que fue el gobierno en la época de Petro. Los tres gobiernos alternativos realmente. Entonces, pero el que más tuvo dimensión fue en la última. Y eso implica también el apoyo a los procesos de innovación e investigación, que hicimos una propuesta y el gobierno obviamente no lo aceptó, que era por lo menos 5.000 maestros, empezar con 5.000, empezar con el 15% de programas de formación posgradual y pues terminar el pregrado los que no lo hayan tenido, y más o menos un porcentaje similar del 15% para apoyar grupos de innovación e investigación de maestros y maestras, que por supuesto el gobierno no tuvo ningún interés. Nosotros sí tenemos una propuesta de política educativa pública, la expresamos en uno de los editoriales de la revista Educación y Cultura después de la negociación que hubo, y eso es un asunto en conjunto. Sobre lo último, que me parece que es importante, nosotros, colegas y compañeros y compañeras, no veamos los pliegos de peticiones como lo ven en los medios de comunicación. Nuestros pliegos de peticiones son síntesis de política educativa pública avanzada. Ni siquiera es solamente de política pública educativa, sino social. Porque la propuesta sobre la reforma constitucional para que le retornen 382 billones de pesos es para garantizar la posibilidad de materializar los derechos de educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Y miren entonces, compañeros y compañeras, que nosotros en el acuerdo del 2019 sobre para qué es la reforma constitucional, no solamente estamos discutiendo cómo se debe lograr nuevamente recursos, en cuánto tiempo, y etcétera, y cuánto es, sino que ustedes vean el acuerdo sobre el particular, dice es para cerrar 6 brechas. Esto es lo que no le gusta al gobierno, es que la plata además nosotros ya le pusimos una destinación. Si logramos esa reforma constitucional, que es el tema de la universalización de la educación, que es el tema de una jornada única con condiciones, que es el tema del fortalecimiento de la educación rural, que es el tema de la infraestructura. Es decir, ahí se sintetiza política educativa pública en concreto. Hemos logrado, a pesar de esta gran represión que ha ejercido este régimen y esa condena a la cual hemos sobrevivido, mantener conquistas, especialmente que asuntos como un nuevo estatuto docente que dignifique la profesión para todo el magisterio, no alcanzo a desarrollar más, y la reforma constitucional sean consensuadas. El nuevo gobierno tendrá que respetar, o por lo menos entramos con que esos 2 asuntos son consensuados. Como los 2 asuntos, y la plata de la presencialidad, y el hundimiento de esos regresivos proyectos de ley de manera definitiva, pasaban por modificar la composición del Congreso, porque todo eso pasa por el Senado y por la Cámara. Por eso me dimos la orientación para que contribuyéramos a modificar, ¿sí?,
la composición de fuerzas y el predominio del régimen en el Parlamento. Lo logramos, tenemos 40, en lo que hubiéramos querido tener la mayoría, 40 parlamentarios alternativos que hoy son un potosí frente a que lo que hemos logrado en las calles, desde el movimiento pedagógico, se pueda concretar y en la movilización social se pueda concretar en la próxima legislatura. E igualmente, pues va a depender si nos vamos a enfrentar en los próximos 4 años a un gobierno alternativo o a un gobierno a la cual tengo que hacer resistencia y que le costaría prácticamente una ofensiva sin límites, más cruel contra FECODE, porque este régimen no nos ha podido acabar en 4 años, pero si le damos 4 años más, lo va a hacer con todo lo que implica y todo lo que ha logrado en materia de educación pública. Por eso, si alguien pregunta, ¿y cuál es la tarea inmediata? Por lo menos la tarea inmediata principal en este momento es concentrarnos para que un gobierno alternativo se derive de las elecciones del próximo 29 de mayo. Posterior al desenlace presidencial, Asamblea Federal General, la máxima autoridad de la federación, se reunirá la última semana de julio y planteará cuáles son las orientaciones y las posiciones para, frente al nuevo desenlace presidencial, la posición frente al próximo cuatrenio y, por supuesto, frente a los próximos 10 años en materia educativa mínimo. Y en segundo lugar, los 40 años del movimiento pedagógico tendrá la posibilidad de presentarle al país esa propuesta y adicionalmente la propuesta de financiación y la propuesta de estatuto docente que termine por definir y precisar la Asamblea Federal. Y el tercer Congreso Pedagógico en octubre, pues hace parte de esa línea de acción para nosotros vital en materia de retomar y de poner, digamos, más en movimiento el movimiento pedagógico, pero sobre una base. Para defender todo esto es que los maestros y maestras nos incluyamos todos en el movimiento pedagógico. Fíjense ustedes que lo que hemos logrado y hemos resistido... Profe Miguel, sobre ese particular, permítame preguntarles que varios han preguntado sobre cómo participar en el Congreso, ya que está en ese tema. Qué pena le interrumpo. Como ustedes pueden ver, este es el fruto de lo que hemos logrado, hemos resistido, hemos mantenido y no nos en todo este proceso es el fruto de una poderosa conjunción entre movimiento pedagógico, comunidad educativa, académica, científica, porque así enfrentamos la pandemia con criterios científicos, de la movilización social y ahora, por supuesto, de que esa movilización social también se exprese en las urnas. Termino con esto y con esa invitación. Y para el tema de la participación del Congreso, ya ahorita estén atentos, el lunes debe salir una nueva convocatoria que van a salir convocatorias permanentes y van a salir avisos permanentes en el programa de FECODE de televisión y en las diferentes redes de cómo participar en todo el proceso del Congreso. A todas y todas, muchas gracias, un abrazo fraternal, muy rico, ojalá uno no pudiera sin estar hablando de esto, pero nos toca también salir a las calles a defender, a hacer la lucha política y todo eso de que está divorciado, ser académico, ser pedagógico, ejercer sus funciones, sus deberes como ciudadano, ejercer la política y ejercer el sindicalismo, eso no hay divorcio entre eso. Algunos lo tendrán, harán en énfasis en una u otra cosa, pero todos debemos tener este componente porque somos universales, somos ciudadanos universales y ese es un papel clave de los maestros, tener el universo en la cabeza, lo que más podamos, por supuesto. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, compañero Miguel, un abrazo, muy dinámica su disertación hoy. Como usted dice, qué bueno que tuviéramos tiempo para seguir hablando de este tema y lo que nos atañe. Bien, compañeros, en la guía, en la unidad didáctica número 9, pues están las actividades que debemos realizar esta semana. Recuerden que la participación nuestra son 3 compromisos hoy. En la asistencia a la videoconferencia, ustedes deben hacer un
una reflexión breve sobre los contenidos desarrollados. Y como Miguel bien lo indicaba al despedirse, al cerrar su intervención, esa reflexión usted debe apuntarla en los 3 ámbitos que hemos diseñado desde la organización del diplomado. Usted esos contenidos, esta reflexión sobre los contenidos debe indicar cómo los aplicaría en la práctica pedagógica, cómo los aplicaría en la práctica sindical y cómo los aplicaría en la práctica político y social. Entonces, es la primera tarea que debemos cumplir en el foro, perdón, en la asistencia de hoy, hacer esa reflexión. Tenemos el foro que es en 10 líneas o máximo 10 líneas, o escribir o expresar su propuesta para que el magisterio a través de FECODE continúe defendiendo los alcances de la ley general para que contrarrestemos esa política neoliberal o esa contrarreforma neoliberal que se viene impulsando para limitar los alcances de la ley 115. Recuerden que tienen materiales de apoyo que están ahí en la plataforma, las editoriales de la revista 133, 134 y la 160, 140 es la que le hemos recomendado, y 2 videos de apoyo que también están ahí en la videoconferencia, en la plataforma. 2 videos de apoyo, uno que habla de la historia de la educación en Colombia y el otro un video sobre filosofía y pedagogía, qué somos y qué queríamos llegar a ser. A través de la lectura de sus materiales y observar esos videos, entonces esperamos que esta semana usted de manera individual entre a la plataforma y realice la actividad interactiva de construir una línea de tiempo ahí en la plataforma. Recuerden que ese material es interactivo, no basta con llenar los espacios que ya están diseñados, usted puede agregarle muchos tópicos más para ir construyendo y ampliando esa línea de tiempo. Entonces, la invitación, compañeros, es a que esta semana, pues, saquemos tiempo para hacer esta actividad pedagógica, porque también, pues, ya Miguel nos indicaba, los maestros debemos hacer todo el esfuerzo durante este mes de trabajar para llevar a la presidencia a Gustavo Petro y a la vicepresidencia a Francia Márquez. Entonces, compañeros, hasta ahí parte pedagógica de esta semana, de esta videoconferencia, y a continuación la compañera Ana María para hacer algunas precisiones de tipo logístico y administrativo. Ana María, tiene usted la palabra. Gracias, Gustavito. Yo creo que, no sé, me da pena con su merced cambiarle el orden. De pronto, profe Vicente, primero para que cierre la sesión y al finalizar, entonces hacemos las precisiones técnicas. Gracias. Entonces, compañero Vicente, qué pena contigo. Tiene la palabra, compañero Vicente. Tranquilo, compañero Gustavo. Un cordial saludo para todas las compañeras y compañeros que se encuentran conectados en el día de hoy. Qué tema tan importante y bien expuesto por nuestro ejecutivo, el compañero Miguel. He allí, compañeras y compañeros, que hoy nos quedan muchos interrogantes. Y uno de ellos es saber si somos pedagogos por vocación y liderazgo o simplemente por necesidad. Si es lo segundo, estamos en el lugar equivocado. Porque de verdad, hoy, como siempre, necesitamos excelentes pedagogos. Pedagogos que construyan pensamiento crítico. Pedagogos que generen una conciencia crítica para
una justicia social para bien de todos y todas. Necesitamos esos excelentes pedagogos de vocación y con gran liderazgo para que nos ayuden a formar unos seres íntegros, unos seres que tengan la capacidad investigativa, que tengan esa capacidad innovadora, creativa, científica, social, política y humanista. Porque de esa manera continuaremos ese rol de pedagogos, de maestros, de transformadores para el bien de toda la humanidad. Por ello, compañeras y compañeros, como profesionales de la educación, debemos evitar ser simples instructores. Ser simples instructores es perjudicar al ser humano, es perjudicarnos a sí mismos y perjudicar a los demás. Nosotros no podemos imponer ideologías que no sean inherentes a la sociedad. No podemos imponer ideologías ajenas, ideologías que no estén dentro de la idiosincrasia de nuestra región, de nuestro país, de nuestra sociedad. Y si son extranjeras, deben de adaptarse a esta idiosincrasia colombiana para que entre todos y todas podamos avanzar. Nosotros, compañeros y compañeras, hoy debemos de construir colectivamente esas políticas educativas propias y necesarias para nuestra sociedad colombiana. Por eso el compañero Miguel fue muy versado en tocar cada uno de los temas. Esas políticas educativas se necesitan. Y nosotros, los educadores colombianos, con el debido respeto lo digo, a pesar de tener esa ley 115 del 94, donde está ese gobierno escolar, donde está esa autonomía, tenemos que reconocer que no son todos. Y posiblemente los 88 que estamos conectados en el momento no exista. Pero no podemos desconocer que sí hay un número muy preocupante de maestras y maestros y de directivos docentes que se dedican como una grabadora, como un loro, a transmitir lo que sale del Ministerio de Educación. Y por eso no generamos cambio. Por eso no formamos seres críticos. Por eso no hacemos uso de la pedagogía liberadora. Porque en el momento que tengamos la mayoría de esos grandes pedagogos, transformaremos a esta Colombia para bien de toda la humanidad, para bien de estos más de 50 millones de colombianos y colombianas. Es allí la gran responsabilidad, queridos colegas, que estamos ejerciendo esta bella profesión. Siempre lo he dicho y no me cansaré de repetirlo, que cuando tengamos educación con calidad, educación propia, educación crítica, educación construida de acuerdo a la idiosincrasia colombiana de estos 32 departamentos y más de 110 municipios, allí disfrutaremos de una paz. Allí disfrutaremos de esa gran riqueza de 2 océanos y de todos los pisos térmicos
que tiene esta gran nación llamada colombiana. Por ello, también siempre les he dicho, con el debido respeto y con el amor que me caracteriza por mi gremio, es que los maestros directivos, docentes, tenemos que entender que se necesitan mujeres y hombres en esos espacios donde se toman las grandes decisiones para bien o para mal de este país. Por ello, en los 203 años que llevamos, nos han impuesto la oligarquía lo que quiere, porque hemos sido minoría cuantitativa en esos espacios. Y después estamos pensando que la dirigencia sindical, que los líderes sociales hagan milagro. No, se avanzó como lo dijo el compañero Gustavo y como lo dijo el compañero ejecutivo Miguel. Avanzamos, pero necesitamos más, tener más congresistas, mujeres y hombres allá, para hacer leyes en bien del pueblo. Ahora, en estos 4 años, esos 40 congresistas alternativos y otros que se identifican con el cambio de otros partidos, porque no todos son malos, esperamos que se salgan leyes en bien de todos y todas. Y ustedes, compañeros y compañeras, sigamos difundiendo estas grandes ideas que cada 8 días nuestros compañeros expositores del Ejecutivo, de la Universidad Pedagógica Nacional y algunos invitados nos dan. Porque necesitamos que esto llegue a todos los colombianos y colombianas para que todos y todas podamos aportar el granito de arena y tener esa Colombia que venimos anhelando hace 203 años. Por ello, no es simplemente el 29 de este mes ir yo a cumplir con ese derecho universal del voto. No, es buscar a la mayoría de mis conciudadanos, familiares, vecinos, condiscípulos, a que entiendan que necesitamos un gran líder, una gran lideresa que sepan enrumbar a Colombia donde todos anhelamos. Que entiendan las problemáticas de toda índole que hoy nos aquejan, porque algunos compañeros simplemente van y depositan el voto de ellos y no hacen el trabajo para la transformación. Y es más importante hacer el trabajo de concientización para la transformación política, social y económica de Colombia que ir a dar un voto. Ya se demostró que sí se puede. Entonces, compañeras y compañeros, en estos 29 días que nos quedan, trabajemos incansablemente a ver si en la primera vuelta logramos ese anhelo, porque yo personalmente tengo miedo de una segunda vuelta, porque esos deshonestos oligarcas de Colombia son muy tramposos y podrán pasar cosas que ninguno anhelamos. Entonces, para evitar eso, trabajemos para que el 29 de mayo de este mes, el del mes que inicia mañana, Colombia logre lo que se merece y lo que necesitamos. A todas ustedes les deseo un feliz fin de semana. Espero que realicen sus trabajos y que hoy en 8 días a la misma hora por el mismo canal nos volveremos a encontrar. Compañero Gustavo Adolfo, continúe usted dirigiendo para que las compañeras Luzaida y la compañera Ana María hagan lo pertinente y después escuchemos a otros compañeros y cerremos victoriosamente esta jornada del día de hoy, porque como dijo nuestro ejecutivo, hablar de pedagogía, esto enamora, esto no quisiera hablar día y noche, pero lamentablemente el tiempo es limitado. Chao, chao.